En un foro del Centro Democrático en Fusagasugá, Cundinamarca, el expresidente Álvaro Uribe realizó varias críticas al gobierno de Gustavo Petro y dijo que el país está tomando el camino de la radicalización. Eso nos está llevando al estancamiento en diferentes materias como salud, seguridad e independencia energética. En cuanto al tema de la salud en Colombia, el expresidente expresó su preocupación de volver a estatizar la salud, pues como sucedió hace 30 años en esta materia, el país estaba bajo un caos absoluto. Además, el caso de Cuba es el más fehaciente, pues cuando la salud es manejada por el Estado, su ineficiencia es absoluta y el ciudadano pierde toda capacidad de quejarse por miedo al gobierno. Otro punto que señaló el expresidente estuvo relacionado con la transición energética. El exmandatario dijo que se debía buscar un acuerdo para que el país pueda avanzar en la conversión energética para que al mismo tiempo se tenga la posibilidad de tener autosuficiencia en cuanto a la capacidad exportadora en combustibles. El expresidente también se refirió al riesgo de que Colombia dependa del gas natural de Venezuela, usando como ejemplo el triunfo de Fidel Castro en Cuba cuando este empezó a hablar del imperialismo yanqui y cómo había que romper esa dependencia. En pocas palabras, hoy las mismas tesis y las mismas voces que criticaron la dependencia latinoamericana de los grandes poderes mundiales quieren someter a un país a depender del gas natural de otro. En cuanto a la inseguridad que vive el país y el proyecto de legalización de uso personal del cannabis, en este país también hay mucha preocupación, pues así empezaron en Estados Unidos y miren dónde van. Escuchemos un resumen de estos contundentes cuestionamientos al gobierno por parte del expresidente en el día de ayer. En un momento difícil del país, a ratos veo que el país puede tomar un camino de radicalizaciones en puntos antagónicos que primero lo estancan y después lo destruyen. Yo pregunto, ¿acaso nuestra democracia no puede buscar unos acuerdos? Hablemos de salud. ¿Acaso no se puede buscar un acuerdo para que se preserven las instituciones actuales, mixtas, solidarias? La posibilidad que han tenido los colombianos de que la señora del hogar más pudiente económicamente acuda al mismo hospital y reciba el mismo beneficio de la señora del más humilde barrio de la gran ciudad o de la zona rural. ¿Acaso no podemos preservar los colombianos un sistema que ha logrado que la mayor parte del dinero la paguen los empleadores y el Estado y no los trabajadores? Por supuesto que hay que hacer reformas, nadie se va a oponer a eso, que hay que fortalecer el tema de la prevención de la medicina familiar, pero para eso no hay que crear unas estructuras burocráticas como acaba de denunciar nuestro representante Andrés Forero, que hay que resolver el tema de la Colombia rural y profunda, donde la salud no opera bien por falta de infraestructura, lo entendemos, pero ¿acaso para resolver esos problemas no se puede hacer un acuerdo que mantenga el concepto del sistema actual, que es mixto y solidario? Yo les hago una pregunta. En un sistema donde todo lo manda el Estado, ¿quién se puede quejar? La historia ha mostrado, como en Cuba, que cuando todo lo maneja el Estado con esos monopolios, el ciudadano pierde la capacidad, la posibilidad de quejarse por miedo al gobierno. Y entonces no le queda más camino que plegarse al gobierno y buscar la intriga política, queridos ciudadanos. Pensemos en el tema energético. ¿Acaso este país no puede buscar un acuerdo para que podamos avanzar en la reconversión energética, que avanzó bastante en el gobierno anterior, y al mismo tiempo mantengamos la posibilidad de autosuficiencia y de capacidad exportadora en combustibles?
Faltan 15 millones de hogares de colombianos, 15 millones de colombianos faltan por gas natural, queridos cundinamarqueses. ¿Y el petróleo? El petróleo que se acabe como combustible, pero todavía no le han encontrado el reemplazo para la industria petroquímica, para la construcción, etcétera, etcétera. Me preocupa mucho lo de Venezuela. En mi juventud siempre oí a la izquierda latinoamericana enfrentada a los fenómenos de dependencia. Fidel Castro, después de haber llegado con el triunfo de la Revolución Cubana, empezó a hablar del imperialismo yanqui, que había que romper esa dependencia y esa dominación. Fue un discurso que se impuso en América Latina. Lo que yo no entiendo es que hoy las mismas tesis, las mismas voces que criticaron la dependencia latinoamericana de los grandes poderes mundiales quieran someter un país a depender en gas natural del otro. No puede ser que Colombia tenga que depender del gas natural de Venezuela, queridos ciudadanos. Ese problema del narcotráfico empieza a tener, desde hace rato empezó a tener unas dimensiones mayores. No es un simple delito, es un delito que alcanza unas proporciones que amenaza destruir el Estado de Derecho. En México, como en muchas regiones de Colombia, el tema del narcotráfico ha constituido poderes que rebasan el poder de la ley, de las instituciones legítimas, queridos ciudadanos. Nosotros nunca hemos pedido que metan a la cárcel al campesino productor, pero este país no puede pensar en que pasó de 42.000 hectáreas de coca a 220.000, a 240.000, y ahora no sabemos para dónde vamos. Escuchábamos a uno de nuestros concejales hablar con gran agudeza del tema del medio ambiente. Ese narcotráfico y esa minería ilegal son los depredadores mayores, queridos ciudadanos. La economía empieza a dar unos signos de enfermedad. Nosotros creemos que eso hay que atacarlo rápidamente. El país no puede pensar esperar que la economía se le destruya. Los que mejor manejan la economía en el mundo saben tomar medidas a tiempo. El partido que se opuso a la reforma tributaria, el partido que ha presentado todas estas preocupaciones sobre la reforma a la salud, en el ánimo de proponer y de buscar acuerdos, también hemos dicho y lo han dicho nuestros compañeros en el Congreso, necesitamos factores reactivantes de la economía. No podemos esperar que la economía esté por tierra a ver qué medidas de recuperación se conciben. Por eso, desde el año pasado nuestros parlamentarios están proponiendo para esta difícil situación, ¿por qué no se piensa en medidas reactivantes como una eliminación siquiera temporal por 6 meses, por un año, de 3 o 4 puntos del IVA? El partido no se ha quedado solamente en la crítica. A nosotros nos interesa el bien superior de la nación y por eso siempre hemos mostrado disponibilidad a los acuerdos, queridos ciudadanos. Y digamos nosotros con claridad, en todo el país reclaman hoy la seguridad. La seguridad, y no empezó el fenómeno el 7 de agosto del año pasado, viene de atrás. Pero ¿cómo nos preocupa? Desde hace rato nos vienen diciendo en las grandes ciudades que los grupos de microtráfico que controlan la extorsión, extorsionan a la señora que vende mangos en la esquina de una calle y extorsionan a la gran empresa. Eso no puede seguir. Y el problema de la droga, nosotros tenemos que escoger entre una juventud que se eduque, que tenga todas las posibilidades de una educación también alternativa, no necesariamente clásica, de emprendimiento, de recursos de crédito, de recursos de capital semilla, un país permisivo que permita que avancemos en la droga.
Y uno ve hoy ya casos destructores de las familias, en ciudades donde se impone el microtráfico, el turismo de prostitución y el turismo de droga. Este partido es un partido de valores de familia. Este es un partido que comprende la juventud en el camino del estudio, en el camino del emprendimiento, que comprende la juventud en el camino del deporte y la cultura, pero que también tiene que decir con toda firmeza no a la droga. Los Estados Unidos, que creen que resuelven el problema con la legalización, ya tienen grupos de narcotraficantes que han desplazado al gobierno norteamericano en el control de fronteras. El tema no es solamente de unos estados de México, de unas regiones de Colombia. El tema empieza a ser un problema en muchas partes que sí amenaza lo que hemos llamado la vigencia del Estado de Derecho. Tomemos goticas para que ningún día nos salgan adelante los rayos del sol. Tenemos que trabajar intensamente, con entusiasmo. El amor a la patria no deja que a uno lo vence el sueño. El amor a la patria y a estas tesis destierra la pereza, la evita. Vamos, vamos, con nuestros principios, con nuestra visión de país, con nuestra capacidad de concertar, de explorar alternativas, de buscar acuerdos, a salir adelante con este partido que ustedes en Cundinamarca en un momento hicieron grande y cuyos principios, con el esfuerzo de todos, vamos a reverdecer. ¡Que viva Cundinamarca y que viva Colombia! Muchas gracias a todos.